bueno, hay un poco la dinámica de esta entrevista, ya te la contaba, es hacer un poco un recorrido por todo Ujú. tu historial profesional y académico y entender un poco, ¿no? Todas las habilidades que fuiste adquiriendo en ese proceso. A mí siempre me gusta empezar un poco con lo que es la etapa universitaria, que es un poco como nuestra adolescencia profesional y un poco ver Ujú. qué absorbiste de todo eso. Acá investigando, cuando iba a hacer la entrevista, bueno, veo que tienes varios estudios, muchos vinculados a instituciones navales. Cuéntame un poco, ese Javier del 2005, qué edad tenía, cómo llegó a esa licenciatura en Administración de Recursos Navales. Bueno, sí, bueno, es interesante porque, digamos, mi formación de base es muy distinta a la que uno quizá esperaría para el puesto en el que estoy yo ahora o para cualquiera de los puestos que después fui ocupando cuando empecé a hacer carrera en el mundo civil, que arranqué en Inglaterra directamente. Yo ingresé en la Armada en el año 2005, como bien dijiste. Hice la carrera de oficial de Armada, me recibí en el año 2009, hice el viaje en la Fragata Libertad, terminé la carrera, empecé a prestar servicio como oficial, fui ascendiendo, fui haciendo distintos tipos de cursos. Dentro de los primeros años, uno dentro de la Armada puede especializarse en distintas ramas que hay dentro de la carrera. Yo en mi caso yo elegí en primer lugar lo que es comunicaciones o telecomunicaciones, hice la primera especialidad y seguido de eso tuve una oportunidad que no la hace todo el mundo, hice una segunda especialidad, en este caso orientada en hidrografía. Y ahí fui mi primer contacto que tuve con lo que puede ser el mundo GIS, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si bien no estudiábamos GIS como tal, empezábamos a ver ciertos conceptos que tienen que ver con la cartografía, con las proyecciones, entender un poco cómo se arman las cartas náuticas, entonces ahí uno empieza a ver un poquito de lo que puede ser el concepto de GIS junto con otros temas que tienen que ver con batimetría y otras cuestiones bien enfocadas en lo que es la parte de hidrografía. Terminé el curso, me recibí de hidrógrafo, presté servicios en algunos destinos de la Armada ya puntualmente como hidrógrafo y en el año 2015 tomé la decisión bueno, dar un paso al costado, de explorar otros rumbos. Paralelamente, algo que no, eso sí no lo mencioné, yo siempre quise estudiar sistemas, siempre quise dedicarme a lo que era la parte de sistemas, si bien lo que era la rama de telecomunicaciones a mí me gustó mucho, me servía y está en parte relacionada. En el 2012 arranqué ingeniería en sistemas por una cuestión digamos, de mi forma de vida que cambiaba de un lugar a otro. La hice a distancia, es una carrera que hice 100% a distancia, me recibí en el 2019. Y bueno, ya en 2016, fines de 2015, 2016, dije, quiero dedicarme a esto, quiero empezar a profundizar en el tema y la única forma de hacerlo en serio era, bueno, tomando el riesgo, dando un salto, mirándolo un poco en retrospectiva, fue un salto importante porque de un día para el otro, no de un día para el otro, coordinado, ordenado, pero me fui sin tener algo concreto y por esas cuestiones del destino apareció Aloterra y ingresé en Aloterra prácticamente inmediato, ¿no? No tuve casi que, creo que 4 días desde que estuve en un lugar y entré en el otro. Y a Aloterra ingresé como analista GIS, como lo que sería el primer eslabón, digamos, de lo que es el mundo GIS, ¿no? Dale, buenísimo. Así que esa es un poco mi historia de cómo llegué hasta acá o por lo menos cómo arranqué en este mundo. Bien, buenísimo. Muy interesante esto que cuentas ayer, porque naturalmente en lo que es el área militar es donde por ahí la cartografía en un principio se empezó a desarrollar, se empezaron a ver las primeras aplicaciones y es un lugar bien interesante para lo que es empezar a entender un poco el uso de la cartografía y sobre todo a nivel de precisión. Y bueno, vemos que en su historial académico hay varios saltos, hay varias tomas de decisiones muy importantes que mucha gente quizás a eso le parece frustrante, le parece estresante, pero naturalmente esas cosas que él fue viendo en su carrera principal lo terminaron vinculando tanto a lo GIS como a lo tecnológico. Sí. Cuéntame un poco cómo una cosa, digamos, que fue apoyando a la otra. Digamos que en tu primera carrera de licenciatura, ¿qué skills te ayudaron para abordar la ingeniería de sistemas? ¿Qué cosas te fueron ayudando? Como, ¿qué rescatas de cada experiencia que al final hoy en día te sirven? Seguro.
Sí, a ver, lo que es mi carrera de base inicial, lo que hice en la Armada, por un lado la parte técnica, si bien no es una carrera, no es una ingeniería, vemos muchos conceptos técnicos de sistemas, tanto de sistemas en lo que es electrónica como en sistemas que tienen que ver con motores, o sea, cuando uno se sube a un buque uno tiene que poner a hacer un poquito de todo, ¿no? Entonces te da un abanico general. Eh, Tema también de conducción de personal, son temas no menores que quizá en carreras más tradicionales no se abordan tanto, pero nosotros ya desde el segundo año de la carrera empezamos a tener en ciertos puntos específicos gente a cargo, entonces es algo bueno, uno va adquiriendo experiencia y no es sencillo y siempre se va mejorando, ¿no? Y se va evolucionando, pero bueno, desde muy chiquito lo empezás a obtener. Eh, y después lo que la parte más técnica de sistemas propiamente dicho, obviamente la carrera de base es siempre eso, es una carrera de base, está buenísimo hacerlo, pero el know-how, el expertise, uno lo empieza a obtener con lo que digo yo, ¿no? Metiéndose en el barro, metiendo mano, tocando y cuando uno habla de sistemas, rompiendo, básicamente. O sea, un profesor mío una vez me dijo, el conocimiento es proporcional a lo que uno quema, ¿no? Era un profesor de electrónica. Si uno no rompe cosas, si uno no mete mano, el que no se arriesga, el que no comete errores, no aprende. Esa es la realidad. Y bueno, mi carrera antes de pasar, de dar este salto que te comentaba hace un rato, tuve la oportunidad de meter mano, de jugar con equipos, lo que hace alguien que se dedica a sistemas en los comienzos, ¿no? Lo que se denomina el famoso tirador de cables, de tirar cables de un lado para el otro, Claro. conectar, arreglar la computadora, se quemó, las cosas que pasan. Pero ahí fui ganando un poquito de experiencia y era un poco a lo que atinaba cuando decidí dar el salto, ¿no? Me imaginaba que iba a caer en una posición similar. De hecho, tuve una oferta en paralelo con Anoterra que estaba muy orientada en eso, ¿no? Que viendo hacia atrás no sé dónde estaría hoy, pero era muy, muy distinta. Pero bueno, se dio esta oportunidad, una oportunidad, la verdad, de cosas que a veces mucho no conocía, y me gustó el desafío y bueno, aquí estoy, ¿no? Casi 6 años después. Claro, buenísimo. No, muy interesante lo que comentas ayer de la anécdota con su profesor, porque es así, siempre y siempre lo comento acá en el canal, el tener microproyectos, el romper cosas, el no tener miedo a no solamente quedarte con el ejercicio académico del curso o de la facultad, sino ir un poco más allá y poner en práctica eso que te enseñan como para, de alguna manera, ver tú mismo que se rompió y que, bueno, cómo hacerlo mejor para que para que no suceda de Exacto. nuevo. Ujú. No, por ahí quizás en tu LinkedIn no resalta, pero sí tengo comentarios, noticias de que llegaste a dar clase en algunas de esas facultades, ¿no? Este, Sí, sí, sí. Cuéntame un poco esa experiencia docente y cómo transmitías eso, cómo tú lo aprendiste, o sea, cómo era tu personalidad como docente. Sí, tuve una oportunidad dentro de lo que es la Escuela de Ciencias del Mar, que es la escuela de la Armada, pero que está abierta al público en general, que es donde se dictan las especializaciones de hidrografía, meteorología, oceanografía. También se dicta lo que es la licenciatura en cartografía. Y dentro de esa carrera, que es una carrera universitaria como cualquier otra, en el primer año hay una materia que es Introducción a la Computación. Un día de esos que yo ya había egresado, el profesor que daba esa materia se tenía que ir o estaba corto de tiempo, no me acuerdo ahora bien cómo era, pero bueno, se dio la oportunidad de que yo me sumé y colaboré dictando por lo menos parte de esa materia, lo hice durante 2 años, después por cuestiones nada, del trabajo mías y de temas de papeles y qué sé yo, no continué, pero siempre a mí la parte, digamos, de docencia es algo a mí siempre me gustó compartir lo que sé, tratar de explicarlo lo mejor que puedo, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero trato de hacerlo de la mejor manera posible, es algo que también aplico en mi día a día, en mi trabajo, sobre todo que es la parte de preventa, ¿no? Donde uno tiene que ir mostrarle a un cliente qué es lo que uno tiene y qué es lo que se puede hacer y cómo puede hacerlo o cómo puedes solucionar el desafío que el cliente plantea, ¿no? Sí, clarísimo. También es un poco, ¿no? La experiencia docente. En mi caso, yo también tuve la oportunidad de dar clases en la universidad un tiempo y es muy importante sobre todo porque te ayuda a desenvolverte con un grupo grande de personas, te ayuda a Ujú. explicar lo mismo de maneras distintas y eso, cuando llegamos al campo laboral, en un área como una preventa, pues te daba muchas herramientas para poder de alguna manera transmitir un mensaje que quizás a veces cueste o adaptarte a públicos diferentes. Eso es muy, muy interesante. Sí, y hay algo más, ¿no?
hay otro dicho, así como dijimos recién, que el que mete mano es el que aprende, ¿no? El que da clases también aprende, es un camino de ida y vuelta. El hecho de tener que pararse frente a un auditorio y tener que explicar y saber y estar abierto a responder preguntas o cuestiones que lo exige a uno mismo a tener que autoprepararse, a tener que seguir avanzando, no quedarse en lo que uno ya conoce. Así que es un muy buen desafío que a todos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, que le pierdan el miedo a arrancar, porque también uno siempre tiene miedo de, "Che, no estoy preparado, no lo sé, Claro. pero no hay que hacerlo y después fluye". Sí, sí, yo comenté eso con unos compañeros hace poco, que cuando das clases tienes experiencias múltiples. Por ahí tú rompes cosas de las que tú haces, pero cuando das clases ves lo que rompen 20 personas de 20 maneras distintas. Entonces, esos son como Ujú, experiencias que te retroalimentan de alguna manera. sí. Bueno, vamos a empezar ya a hablar un poco de lo que es el tema GIS. Me comentabas que obviamente en el área naval se hablaba un poco de lo que es la parte de cartografía, hidrografía. Un poco la evolución del GIS hasta hoy en día que estás con Esri. ¿Qué se veía en ese momento? ¿Qué se utilizaba? ¿Cómo era el GIS? ¿Cómo has visto tú esa evolución en estos casi 15 años ya prácticamente? Bien. A ver, yo lo que creo que el GIS es, como todos los sistemas, ¿no? En general, pero ha tenido una evolución muy, muy grande. En particular creo que con el GIS se da algo que es que se está dando el salto, ya se dio el salto, o estamos tratando de impulsar el salto, de pasar de ser una solución muy de nicho, muy acotada, o que únicamente lo utilizaban personas muy, muy específicas dentro de una empresa, de un organismo, y que su objetivo era trabajar con un producto de escritorio, sea ArcGIS, sea QGIS o algún otro, y generar mapas en PDF o impresos. Pasar de eso a llevar esa información de forma online y accesible para cualquier persona a través de lo que son plataformas web, plataformas móviles, creo que es un salto muy importante. Si a eso le sumamos todas las capacidades analíticas que hoy tenemos disponibles, que sean las que viene acarreando el GIS de siempre, sumándole las posibilidades que hoy se abren con lenguajes como Python, con el acceso a todas las librerías que hoy existen, de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, hace que sea todo un mundo, ¿no? Lo que es GIS. Y también un desafío para la persona que estudió geografía, por ejemplo, ¿no? Que quizá muchos de estos aspectos no los vio en la carrera de base. Así que eso sí creo que es lo que está hoy, es el futuro, es lo que viene y es a donde hay que apuntar, a llevar la geografía a todos los usuarios en cualquier nivel de decisión de la mejor manera posible. Sí, total. De hecho, yo estudié entre el 2010 y el 2016 y realmente sí, todos mis productos cartográficos en la facultad eran PDF, eran mapas estáticos. ¿Mm? Y bueno, y de hecho en ese tiempo creo que se da el boom un poco de los tableros de control, de los mapas web. Entonces sí, claramente mi generación cuando entra al campo laboral, si no estaba un poco empapada antes del tema, le pegó muchísimo ese cambio de paradigma y entender que en el mapa ya no es solamente el PDF que exportamos, sino transmitir datos en tiempo real, servicios web y todo un tema de sistemas que a veces pensamos que es muy ajeno a nuestra área, pero la verdad es que son herramientas más que debemos dominar para seguir transmitiendo lo que sabemos como geógrafo o como cualquier geociencia. Correcto. Sí, sí, Eh, sí, sí. a ver, cuéntame un poco, bien, conocías algo de GIS, pero ¿qué conocías de Aeroterra y las tecnologías GIS antes de llegar allí? Y Sí, como analista GIS, después de tantos años de experiencia, es prácticamente empezar junior de nuevo. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo fue sí. eso? ¿Qué conocía? Nada, cero. Cero del nivel de cuando tuve mi entrevista, entré a buscar qué era ERRI y qué era Aeroterra. No, no, Ok. no lo conocía, o sea que no, no sabía usar ninguno de los productos, no entendía ninguno de los conceptos. Entré, como bien decís, junior de cero. Y eh, ¿cómo explicarlo? El salto creo que fue buenísimo, o sea, fue un desafío. Yo obviamente sabía dónde me estaba metiendo, sabía que estaba pasando de un lugar en donde ya tenía cierta antigüedad o incluso podría haber tenido ciertas expectativas, pero quería arrancar justamente, quería arrancar de cero, ¿no? De hacerme de abajo, de conocer el detalle de lo que después, si Dios quería, iba a poder crecer en eso, ¿no? Y bueno, fue un poco como se fue dando. Eso obviamente me permitió adquirir toda una base que hoy tengo para gestionar estos proyectos que hoy estoy gestionando, que no. ¿Podría haber venido directamente y ocupar esta posición? Sí,
pero no sería lo mismo, Claro. es la realidad. Sí, muy interesante eso, ¿no? Porque obviamente muchas veces tomar esa decisión de empezar de cero no es fácil. Inclusive yo también estoy ahora en un proceso similar, más hacia Ujú. el área de sistema, de tecnología, y muchas veces se trata de eso, ¿no? De por allí tener de base todos los conocimientos que tienes previamente que te sirvan como herramientas para aprender a investigar más rápido, para aprender a entender mejor una documentación, para aprender a adaptarte mejor a los lenguajes, pero siempre van a haber cosas que tendrás que aprender de cero de alguna manera y ir escalando en eso. Sí. Hablando concretamente de este cargo analista o técnico GIS, por ahí los cargos quizás no, los nombres no están tan estandarizados en esta industria. Ah, ¿Cómo ves su evolución? ¿Crees que el perfil de analista técnico GIS se ha extinguido o de alguna manera hoy en día los requerimientos son otros? Desde tu punto de vista gerencial, cómo sí, lo ves? sí. No, es interesante la pregunta. Yo creo que no, extinguirse de ninguna manera. Lo que creo es que sí, hoy lo que yo por lo menos espero de un analista GIS, quizás es muy distinto de lo que se esperaba hace 15 años atrás. Eh, yo por ahí espero que más allá de conocer toda la base de GIS y las herramientas que se pueden usar, entienda esto que veníamos hablando recién, ¿no? De cómo ese producto no es simplemente algo que voy a imprimir o voy a compartir en un PDF, sino que es algo que alguien va a tener que usar de forma interactiva, tiene que tener ciertos conceptos, no sé, de interfaz de usuario, de entender el usuario qué y cómo lo va a utilizar y conocer algo de sistemas mínimo o como base, o no cerrarse a ese lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje muy distinto a lo que sí entiendo se dan las carreras más de base de los perfiles más tradicionales de analista GIS, ¿no? Sí, sí, realmente me llegan muchas consultas de compañeros que ves la vacante de analista GIS y están pidiendo Python de entrada, te están pidiendo base de Mm, datos, entonces básicamente es un analista de sistema que sepa GIS, no tanto alguien que venga de eh, la rama de la geografía sí, y cuesta mucho. sí, pero ahí el mensaje es que no hay que tenerles miedo, o sea, claramente uno no va a esperar de un analista GIS junior que sea un campeón en Python ni que sepa todos los distintos motores de base de datos y todo lo que se puede hacer con ellos, pero sí quizá que entienda un poco el lenguaje. Entonces, alguien con ese perfil sí le recomendaría que empiece a tomar algunos cursos. Hoy hay una oferta, digamos, académica formal o informal hablando, digamos, de universidad o cursos en línea de distinto tipo, inmenso, con costo, sin costo. Claro, Hoy no hay excusas para no formarse o no adquirir esos conocimientos de base. Después, por supuesto, podrán especializarse en la parte GIS y la parte de sistemas tanto no les llama, pero tienen que saberlo. O sea, es como que me digan que no les gusta Excel, entonces no saben manejar Excel o planillas de cálculo. Hay que saberlo, son conocimientos básicos que por ahí un profesional cualquiera sea, debería tener, en particular un analista GIS y Python, súper recomendable, vos lo sabes bien, o sea que manejen Python te cambia la vida, digamos, al momento claro. de trabajar, y conocer algo de base de datos también. Sí, es un poco eso. Como bien comentas, Javier, estamos inundados de información, bien sea por vías formales o informales. Por ahí el reto está en poder hacerte tu ruta de aprendizaje. Por ahí el ser autodidacta es algo que quizás muchas personas fallan y cuando hablamos de tecnología te abruma la cantidad de información y quizás no sabes el camino. Por ello siempre lo que recomiendo es evolucionar a pequeños proyectos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar tecnologías de ArcGIS Online, lo que hice fue llevar los mapas de mi tesis a un History Maps. Entonces ahí empecé a entender cómo publicar los servicios, cómo crear visores web. Ahora que estoy con Python, pues básicamente data que yo ya venía manejando, cómo administrarla mejor con Python, cómo analizarla, cómo impactarla, hacer transferencias de datos y por allí eso, o sea, darle sentido con cosas que ya sean familiares para ti para de alguna manera poder dar ese paso un poco más acompañado y orientado con un objetivo claro. Creo que va un poco por eso. Correcto. Sí. Bueno, también con algunos colegas del área, por allí a veces comento que cuando estamos en la industria GIS, llega un punto que como analista GIS ya vas evolucionando y quizás se te abren tres caminos. El área comercial, el área de desarrollarte más en el desarrollo o el área Ujú. gerencial. Cuéntame un poco tú, si tu ruta siempre fue apuntando a lo gerencial y si coincides un poco con estos tres abanicos de posibilidades que se te pueden dar. Sí, es verdad, coincido, son esos tres caminos, pero yo creo que el área técnica tiene a su vez Sí, varios un montón, subcaminos. claro.
Eh, de vuelta, hoy por hoy, antes quizá el analista GIS como que tenía bien marcado que lo que tenía que hacer, lo hacía, entraba a los 20 años en una empresa, se jubilaba a los 60 y hizo siempre lo mismo. Hoy ya no. De hecho, lo que estamos hablando hoy, dentro de 5 años seguramente esté obsoleto y sea distinto y haya nuevas cosas y algunas hayan quedado obsoletas. Eh, pero sí, principalmente creo que sí existe esas tres divisiones bien marcadas, ¿no? De quiero vender, quiero hacer o quiero gestionar a los que hacen, Exacto. ¿no? Por decirlo de alguna manera, o coordinar a los que hacen. En mi caso, no, no sé, se dio así, no Se lo dio. pensé. No te sé decir si en algún momento tomé o no la decisión, seguramente sí, pero no. Porque, a ver, también fue un camino de ¿qué? 3 años, 4 años, desde analista hasta ser gerente. Claramente te ayudó todo el Sí, background que traes atrás de experiencia. no, seguro, sí, 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 sí. Este, seguro bueno, y nada que sea esfuerzo, aprendizaje, meterse creo que lo principal, que lo que siempre uno espera de la gente es ganas de aprender, ganas de empujar el carro, ¿no? Como a veces se dice. Este, pero sí, se fue dando y fui tomando nuevas posiciones, a veces sin dejar de hacer lo que hacía antes, ¿no? Que eso también es parte de un desafío, poder empezar a transferir o a delegar algunas cuestiones para abocarse a otras cosas. Sí, ese punto que toca es muy importante porque a mí por diversas circunstancias en Venezuela, en mi último trabajo, mucha gente empezó a migrar, realmente había falta de personas y por cosas de la vida terminé quedando yo como coordinador de una gerencia completa. Mm, Estamos hablando que yo tenía unos 24, 25 años, realmente en ese momento se me vendía como una buena oportunidad, pero yo siento que lo profesional me hizo mucho daño porque yo pasé de estar con lo técnico, con el GIS, a estar sobre un PowerPoint, sobre un Word o sobre un Excel. Y incluso hoy en día, todavía quizás no me gustaría apuntar tanto hacia el área de liderazgo, cosa que quiero hacer en un futuro, pero aún no porque siento que tengo todavía mucho que aprender y hacer en lo técnico. ¿Te pasa un poco eso? ¿Extrañas la parte técnica? Que yo sé que tú la tocas sí, mucho. sí, quizás más de lo que debería, ¿no? Exacto. Sí, es verdad, es un desafío a veces cuando uno tiene que dar ese salto a otra posición, tanto a la de comercial, me imagino que debe ocurrir más o menos lo mismo, o peor incluso, Ujú. eh, porque a veces el comercial ya, nada, se aprende, aprende un versito, conoce un poco de base, puede presentar una solución, pero después el detalle técnico capaz no lo conoce. Claro. En cambio, el que está en la gestión del proyecto en algún punto empieza a verlo o lo ve. Pero sí te quedas afuera, dejas de meter mano en el día a día y eso a la larga, ni siquiera te digo que a la larga, a la corta, se empieza a notar. Hoy el ritmo de la tecnología es minuto a minuto, ¿no? Entonces, mantenerse en la cresta de la ola en conocimiento es muy difícil. Yo creo que ahí lo importante es sí reservarse sus tiempos mínimos, aprovechar ciertos momentos, no sé, por ejemplo, en nuestro caso, que seguimos lo que es la tecnología de ESRI, aprovechar las conferencias, tomarse ahora que son remotas, eh, mejor aún, entonces uno puede reservarse ese tiempo, sentarse, ver lo que se está presentando, ver las novedades, eventualmente después sí profundizar en alguno de los temas o los casos que uno le interesa y mantenerse actualizado. Pero es complejo, sí, no te voy a decir que no es así. Sí, es todo un reto y sobre todo con una tecnología como la de Henry, que cada 3 meses tenemos un botón nuevo en Mm, ArcGIS Online y sí, suele pasar. sí. Eh, a ver, un poco, bueno, has tenido la experiencia de ir a las conferencias de usuarios en San Diego, has trabajado acá en Argentina, proyectos acá en el Cono Sur. Un poco tu perspectiva de lo que es el GIS a nivel de la región. ¿Cómo ves a Argentina en cuanto al GIS? ¿Qué se conoce? ¿Cómo los proyectos han impactado? Sí, a ver, yo creo que sigue siendo, comparando por ahí con lo que puede ser Estados Unidos, ¿no? Que es lo que uno a veces ve, Estados Unidos u otros países, Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Europa. Creo que el GIS está mucho más metido a nivel de sistemas integradores, sistemas tomadores de decisiones. Creo que todavía en lo que es, eh, no puedo hablar demasiado de lo que es toda Latinoamérica, pero sí por lo menos Argentina, le falta crecer, hay muchísimo para hacer todavía, hay muchísimo para evolucionar, lo cual es, para los que estamos en este rubro, en este país, es genial porque ir a un lugar donde está todo hecho, no creo que le guste a nadie, ¿no?
Pero sí, hay mucho y se está haciendo mucho, se está haciendo. En particular, nosotros estamos trabajando, bueno, en tu caso también has participado, infinidad de proyectos, organismos públicos, organismos privados, de petróleo, de seguridad, de defensa, de lo que se te ocurre. Hay gente que lo está viendo y se está dando cuenta que la geografía no es simplemente ese mapa impreso que alguien pedía en algún momento, sino que es un lenguaje común. Todo el mundo sabe lo que es el norte, sea un mapa que está hecho en Rusia o un mapa que hacemos nosotros, más o menos se maneja ese mismo lenguaje y uno lo mira y lo entiende, ¿no? Y además te permite combinar información que viene de distintos sistemas que no están previstos para convivir entre sí, pero a través de la geografía, siempre con ese dónde en común de las cosas, se puede explotar ese dato de una manera mucho más atractiva y interesante. Y de a poquito la gente lo va viendo, lo va percibiendo y empieza a encarar estos proyectos de GIS, ¿no? O GIS corporativos o GIS web, como se lo quieren llamar. Sí, sí, es como todo. Yo creo que el reto siempre está, te encuentras con los clientes por allí en diferentes niveles. Hay clientes que todavía levantan datos de maneras muy arcaicas, muy informales y eso genera problemas en los sistemas. Pero hay Ujú. clientes que ya tienen sistemas de registro bastante consolidados, pero por ahí falta un toque de integración. Entonces, sí, efectivamente, en todos estos proyectos que hemos participado se han visto diferentes niveles de avance y siempre hay más, ¿no? Siempre como que hay más para poder sumarle un valor agregado a eso, a esas soluciones. Correcto. O sea, desde la nada misma hasta tener un buen sistema de registro, hay todo un salto, y de tener un sistema de registro y hacer simplemente mapas a pasar a todo lo que es el mundo analítico, hay otro salto muy importante que tanto los organismos públicos como las empresas tienen mucho para crecer en ese área. Bien. Bueno, aquí volviendo un poco al tema de la gerencia, que aquí la dejé pasar. A ver, bien, tienes diferentes experiencias profesionales, como analista, como técnico, solution, líder de solution. Cuando llegas ya a la gerencia en Aroterra, que es bastante grande, ¿no? Siempre se hablaba de ese organigrama donde estabas tú y desprendía un árbol inmenso de dependencias. ¿Qué cosas te tocó empezar como de cero? ¿Qué cosas dijiste, ok, esto no lo aprendí, esto no lo he experimentado? ¿Cuál fue el primer desafío que te encontraste al manejar personal tecnológico, sobre todo de diferentes áreas, nacionalidades inclusive, edades, personas que por encima, más grandes Ujú. que tú, más pequeñas, un poco que, ¿cómo fue eso? Sí, yo creo que por ahí el mayor desafío fue un poco la variedad de temas. Yo venía por ahí siempre muy enfocado en temas muy puntuales o proyectos muy específicos, y al pasar a la gerencia empecé a abarcar más áreas, más proyectos, más temas diversos. Eh, ese fue un desafío para mí, y en segundo lugar ya pasar a la gestión de proyectos desde otro nivel, ¿no? Del nivel más de PM por un lado, si bien había gente que también se dedicaba a hacer eso más específico, pero yo participaba o participo en la gestión de los proyectos, con las distintas modalidades de gestión de proyectos. Eh, por ahí tratar de implementar y a veces fracasar en el intento, vos lo has vivido, o sea, distinto tipo de metodologías o de mecánicas de trabajo para ver si se puede mejorar la comunicación, mejorar por ahí la estandarización de ciertos procedimientos. Esos son quizás los mayores desafíos en lo que es yo creo que en la industria del software en general, ¿no? Esto no es solamente en lo que es GIS. Y bueno, y después calculo que después lo tocaremos aparte, pero el tema del COVID y todo lo que fue el cambio de paradigma de trabajo, es un capítulo aparte, ¿no? Sí, justamente esa ya es la siguiente pregunta. Cuéntame un poco, adicionado a todo ese desafío en 2020, ¿cómo se suma el tener que cambiar toda esta dinámica de trabajo remoto? ¿Cómo te cambia la dinámica y sobre todo ahora tus perspectivas un año después de todo esto? Eh, a ver, yo soy de los que piensa de que ni todo está bien ni todo está mal, prácticamente en cualquier aspecto, ¿no? de la vida, ¿no? Y el tema este del COVID y lo que trajo aparejado, que básicamente es el remoto o no remoto, ¿no? Esa es la discusión. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Creo que es cierto, y creo que el mundo lo ha demostrado, que se puede.
no es imposible, seguimos adelante, se solucionaron varios aspectos en lo técnico, ahí ya no estoy hablando, digamos, ni de mí, ni de vos, ni de la empresa, sino en general, ¿no? Nos ha pasado al principio, cuando pasamos de 0 a 100 de un día para el otro, tener reuniones o calls con clientes y que nada funcionara porque, por suerte, no nuestra parte, pero a veces la infraestructura de los clientes, empresas más grandes, no estaba previsto para tener 5.000 personas por VPN, Bueno, y eso a los 15 días estaba solucionado, se arregló. El desafío técnico creo está claro que hoy por hoy no hay inconvenientes. El desafío en cuanto al trabajo en sí, eh, de vuelta, ni una cosa ni la otra. Creo que hay gente que está muy preparada en lo mental, principalmente para trabajar en forma a veces aislada, eh, sin ese contacto directo, que te guste o no, el estar en una oficina, el estar en un equipo, el bajar a tomarse un café, te claro. lo da, y estando trabajando en tu casa, no lo tenés. Y después, obviamente, hay gente que tiene otras complicaciones, ¿no? Hay gente que no tiene las comodidades, hay gente que vive en espacios reducidos con familias numerosas y no es lo mismo tener una reunión solo en la oficina o reservando una sala que rodeado de 3 chicos de 4 años que salta, que claramente no es lo mismo. Así que yo creo que ni una cosa ni la otra. Me parece que el desafío interesante es ver cómo, cuando todo esto pase, cómo podemos aprovechar un poco los dos mundos, ¿no? Aquel que necesite ir a la oficina porque en su casa no puede hacerlo, aquel que necesite estar un día en la casa porque tiene algún tema y puede trabajar mejor, necesita concentrarse, a veces también, eh, no sé, en mi caso a veces me pasaba, ¿no? Vos me conocías, en la oficina mi puerta prácticamente era giratoria. Eh, y si yo quería Sí. ponerme a hacer algo, la verdad me costaba, y estando remoto, quizá a veces me es más fácil, ¿no? Porque me pongo en no molestar, y después cuando vuelvo estarán los miles de mails o los miles de mensajes en Teams, Total. pero ese tiempo me lo reservé. Yo creo que el desafío está por ahí, está en saber que convivan los dos mundos, eh, y en particular para aquellos casos que son 100% remoto, por lo menos ahora, es un desafío grande en esto que te decía al principio de no perder la conexión. Hay gente que es muy preparada, muy centrada, muy prolija, sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, se reserva su tiempo y lo hace. Y si tiene algún problema, levanta la mano y de alguna manera te contacta. Y hay gente que, que- que no, que se siente sola, que se siente abandonada, que necesita a alguien que lo llame, que esté encima, que lo coachee. Entonces no, hay que poder también atender a esas personas, ¿no? Sí, sí, total. Es un poco también la sorpresa con la que cayó todo esto, ¿no? La falta de infraestructuras a nivel de todas las áreas, a nivel de gobierno, de educación, de empresas, de lo que comentabas ayer, el caso de las VPNs, un poco eso, el no tener el espacio, el acondicionamiento, son muchas variables que quizás por ahí nos afectan tanto por la rapidez con la que cayó todo esto. Y también el aislamiento, le comentabas ayer hace poco, cuando comienzas en un trabajo nuevo, sientes más el aislamiento porque conoces menos a las personas, tienes menos confianza Ujú. por ahí para tocar el chat, para empezar a aprender. Por ahí yo particularmente siempre era mucho de lo que estaba viendo, lo que hacían los demás, escuchas otras conversaciones y te empapas más rápido del ambiente. Así que claramente tiene muchas ventajas, pero por allí también es un tema de oportunidades, ¿no? De que todo el mundo tenga la capacidad de tener ese ambiente y esa dinámica para adaptarse a estos desafíos. Así que sí, bueno, creo que vino a cambiar el mundo un poco todo esto del COVID y sin lugar a duda trajo cosas positivas y dejó entrever otras cosas que por Seguro. allí no se conocían. Bueno, un poco eso me comentabas también del tema de la inteligencia emocional para abordar esto. Cuéntame un poco desde tu punto de vista y toda tu trayectoria. ¿Qué habilidades blandas debería tener un profesional completo ya en este 2021 con todo lo que ha pasado? No hablemos tanto de conocimientos técnicos, sino bueno, un poco el tema de idiomas, comunicación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, muy buen punto el que tocaste. O sea, el tema de idiomas, yo creo que hoy, más que idiomas, hablemos puntualmente, inglés. Eh, un profesional que trabaja, antes uno diría en el área de sistemas o desarrollo, hoy ya no, sabiendo inglés se abre al mundo, ¿no? Y puede tirar currículum, por decirlo de alguna manera, u ofrecer sus servicios en cualquier lugar del mundo. Este,
Así que ese sí, recomendación para todos los que estén viendo, que anden medio flojos, que no, eh, de vuelta hay que sentarse. Hoy mecanismos para aprender hay infinitos, es cuestión de voluntad. A algunos les gustará más, a algunos nos gustará menos, pero es una herramienta que hoy un profesional no debería darse el lujo de no tener. Claro. Eh, Así en cuanto a después cuestiones, nada, trabajar skills de comunicación creo que es fundamental. La comunicación no sé si lo has visto por ahí, pero el 70, 80, no hay un porcentaje muy grande de lo que es la comunicación, que es la comunicación no verbal, ¿no? Uno estando cara a cara con la persona o físicamente frente a la persona, incluso más, puede transmitir un montón de cuestiones o de ideas que estando por una call eh, con la cámara apagada, que eso es algo que también se ve mucho, a veces Sí. cuesta mucho que la gente quiera prender la cámara, hay una reticencia a la cámara. Está estudiado incluso de que no es lo mismo estar frente a la persona que en la oficina que estar con la cámara. La cámara a veces es un factor muy invasivo para algunas personas, hay que también saber entenderlo. Eh, pero hay que marcar el tema de que verse la cara a veces influye positivamente justamente en la comunicación, ¿no? En transmitir las ideas, en que la persona sepa que lo estamos mirando, estoy seguro que estoy hablando y que la persona me está prestando atención, eso creo que influye. Así que el esfuerzo siempre de prender la cámara es algo que a mí me parece que hay que hacer y que a veces no lo hacemos, ¿no? Es verdad. Eh, ¿qué más podríamos, no sé si a ver, se te ocurre alguna... No, bueno, por lo menos tú el parte de la gerencia, un poco lo que tiene que ver con la empatía, ¿no? Quizás por ahí, más allá de lo Sí, técnico, te toca lidiar con emociones de otras personas, un poco, eso es complicado. sí, 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 bueno, eso está claro. Gran parte de la parte de gestión está en gestionar personas, ¿no? Gestionar computadora, creo que lo hace cualquiera. Las personas tienen, nada, tienen sus vidas, tienen sus mundos, tienen sus habilidades y tienen sus defectos. Lo que vos decís, la empatía, por supuesto, está claro, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que ponerse a veces en el lugar de la persona. Y también hay que saber por ahí llevarlos o darles el feedback necesario, que eso yo creo que es lo que normalmente siempre fallamos, ¿no? Porque implica tiempo, básicamente, implica poder tomarse tiempo, sentarse con una persona, decir, bueno, a ver qué estuviste haciendo, a dónde quieres rumbear, cómo mejoramos lo que tenés, cómo pulimos las cosas en las que no andas tan bien, ¿no? Y eso a la persona siempre le va a servir para crecer, tomando siempre la crítica desde el punto de vista positivo, ¿no? Y no negativo. Así que sí, eso por supuesto para un rol de liderazgo es vital. ¿No? Y sobre todo porque de vuelta me pasó en esa pequeña experiencia que tuve como coordinador, que también cuando estás en esos cargos de liderazgo, no solamente estás transmitiendo tu mensaje, sino el que te viene de arriba. Entonces funcionas como de filtro también para transmitir esas ideas o lineamientos, lo que se puede o no se puede hacer, estés o no de acuerdo, entonces es complicado lidiar con eso de... Sí, 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 no, obvio, en una empresa, en una organización, siempre hay una misión, un objetivo, una visión también, ¿no? Que tiene la organización, y uno como líder tiene que poder transmitirla de la mejor manera posible y alinear, más allá de los proyectos después puntuales en los que uno trabaje, todos deberían estar alineados con esa misión y con esos objetivos. Sí, yo creo que el tema de la comunicación es todo un capítulo, inclusive yo diría que, no sé si lo enseñan en alguna parte, pero inclusive hasta redactar mail, creo que es un arte saber hacer un mail concreto, un mail, no un párrafo de 10 líneas de una historia. Sí, el mail yo creo bueno, de las experiencias de esta pandemia, yo creo que el mail es uno de las peores cosas que hay dando vuelta, donde hay que cortarlo de cuajo, hay que saber salir del mail, la gente está muy acostumbrada a mandar mails por Sí, cualquier tema, cuando ese mail hoy de vuelta hay un montón de herramientas colaborativas, sea Teams, sea Slack, sea Discord, cada empresa total. tendrá inclusive sus cosas propias, que son mucho más online, son mucho más colaborativas, permite que si uno tiene algún tema lo postee en un canal y otra persona pueda verlo y responder, o eventualmente el día de mañana poder recorrer todo el histórico de lo que se estuvo charlando, registrar la información en una wiki o algún mecanismo de esos, y salirnos por un lado del mail y por el otro lado del chat. Son los Son extremos. como, son,
Sí, son los extremos. Uno es demasiado formal y Y otro demasiado a mí invasivo. me... El otro es demasiado invasivo, saca mucho tiempo. Yo estaba viendo las estadísticas el otro día que tira la suite de Microsoft. Tenía 1000 mails leídos en el mes anterior, los últimos 4 semanas. Claramente yo no leí mis mails, o no les presté atención, los Claro. marqué leído. No sirve, el mail sinceramente no sirve. Eso también mensaje para todos los que estén trabajando, corten los mails, usen otros canales. Si no los tienen, propónganlos, empiecen a usarlo, empiecen a, sobre todo estando en pandemia, eh, a interactuar más con la gente a través de estos canales que están pensados para eso, están diseñados para eso. Y cortemos con los mails, cortemos con el chat privado, que encapsula mucho a veces conocimiento, y a veces cortemos con la call, ¿no? La call también te mata, es muy cansadora y todo. Muchas de esas calls se pueden resolver en 2, 3 posts en un canal de Teams o de Discord, y se resuelve el tema, queda registrado y ya está. Y nos sacamos el tema de estar con los auriculares puestos, prestando atención, que es muy desgastante, ¿no? Sí, sí, un poco, a ver, yendo al resumen concreto de lo que comenta Javi, el tema de los grupos dentro de Teams, dentro de todas estas plataformas, es lo más práctico porque te comunicas con las personas que te tienes que comunicar, sabes que el tema que te está llegando por ese grupo es de ese proyecto en particular, el mail se convierte en un gran basurero de cosas que llegan allí, inclusive hasta publicidad, tú no sabes ya qué es importante y qué no, y el de etiquetar a la persona cuando necesitas una respuesta rápida, creo que es el mecanismo intermedio más ideal para poder llevar los proyectos, sobre todo con esta dinámica de trabajo remoto. Así que Ujú. hay mucho ahí que tela que cortar para el tema de la comunicación. A ver, un poco, bueno, tiene un historial académico bien interesante. También recientemente veo que publicas muchos temas de cursos, de capacitaciones que haces. Un poco tu equilibrio, ¿de qué eres más? ¿De la educación formal, la universidad o el tema de cursos? Las dos. ¿Cómo lo ves? Las dos. Yo soy por ahí más tradicional en algunos aspectos, valoro mucho lo que es la carrera de grado, por decirlo, de posgrado. Este, de hecho, tengo 2 carreras de grado, tengo 3 posgrados, estoy haciendo una maestría, que a veces digo para qué lo hago, pero lo valoro mucho. Pero también creo que hay un montón de oferta académica no formal, por decirlo de alguna manera, que es súper valiosa, muchísimas veces más accesible tanto económicamente o en tiempos, que el tiempo también después se termina transformando en factor económico, ¿no? Eh, y que permite adquirir skills muy, muy específicos para algo puntual que uno necesita aprender y que no necesito cursar 5 años de ingeniería o 6 años de ingeniería para aprender a programar en Python, por ejemplo. No, claro. Con un curso de, no sé, pongámosle con toda la furia, 6 meses. Sí, sí. Uno aprende a programar en Python relativamente bien, a mayor costo, pero junior, ¿no? Nadie va a pretender que uno sea un experto en 6 meses. El que te vende eso te está estafando, básicamente. Hay mucha estafa también, ¿eh? Sí, sí, total. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Hay muchas empresas que te ofrecen el oro y el moro, te contratos asegurados en no sé dónde, y después te quieren cobrar parte de ese contrato. O sea, guarda con eso. Consejo a todos los jóvenes que se están metiendo, que quieren aprender y que están desesperados por ahí guarda con ese tipo de ofertas porque nada es gratis en la vida. O hay cosas sí gratis que son buenas, pero que te dicen, nada, simplemente son guías, te recomiendan cosas. Bueno, hace falta esfuerzo, claramente. Esfuerzo, dedicación, constancia, y después, si hay capital para financiar alguna que otra cuestión, hay algunas ofertas muy buenas en el mercado de cosas de vuelta muy específicas, sea de gestión, sea temas técnicos, sea de habilidades por ahí más blandas, como puede ser comunicación. Este, Está YouTube. YouTube es una fuente Claro. infernal de conocimiento, infernal. Si uno lo sabe explotar bien, eh, creo que quizá la mejor inversión que uno puede hacer es pagar YouTube Premium y no ver las publicidades, y uno tiene También. acceso ahí a infinidad de información. Sí, sí, total. A ver, la educación gratuita va a ser tan interesante como tú logres filtrar lo que consumes. Obviamente,
prácticamente toca tomarte un tiempo completo, nada más de depurar, encontrar, ver los Mm, comentarios, es tu tiempo ahí que estás, es lo que te está costando realmente esa educación gratuita, el tiempo que estás invirtiendo correcto, sí. en buscar la correcta. Y claramente, bueno, la educación formal es un poco, bueno, hay que asumirla con más paciencia, claramente es las experiencias, es más las personas que conoces en el camino que quizás el conocimiento. Al final, independientemente de la educación que tomes, realmente el conocimiento y la seguridad te la van a dar los microproyectos que hagas o la experiencia laboral que tengas. Es lo que realmente te va a hacer pasar del junior. Toda educación te va a llevar a un nivel junior. Ya por allí, cuando empiezas a ejecutar, empezarás a crecer Co- profesionalmente. Correcto. Hoy por hoy yo creo que de hecho lo veo yo en mi día a día cuando tengo que hacer selección de personal, no. El título a mí me parece bien, como dije, lo valoro. Me interesa más lo que haya aprendido la persona, la experiencia que tenga, las habilidades o las ganas de aprender que tenga, que haber estado, no sé, 6 años en una universidad, cumpliendo una currícula. Total. Bueno, ya para ir cerrando, Javi, ¿en qué te estás preparando ahora? En tu cargo como tal de gerencia, qué estás estudiando? ¿Cuáles son tus próximos pasos? ¿A dónde apuntes? Bueno, yo en el 2011 arranqué una especialización en un posgrado en dirección de recursos humanos, que era el segundo año teóricamente de un MBA. Después, por distintos motivos, bueno, estaba cursando la ingeniería, no lo continué y bueno, y ahora también aprovechando un poco la modalidad online, me volví a anotar y así que estoy terminando el MBA. Buenísimo. Y a ver, un poco de esos cursos que siempre muestras por allí, de metodologías de organización, que de ahí de eso, Sí, hay cosas que realmente no sí, conozco los términos. sí, estuve estudiando algo que la verdad que me interesó mucho, me gusta mucho, de hecho tengo pensado hacer la tesis de la maestría relacionado con esto, es todo lo que tiene que ver con estos nuevos paradigmas de organización, ¿no? Más ágiles. Lo que es la mentalidad ágil, por decirlo de alguna manera, que a veces está muy, de hecho, me pasaba a mí cuando no estaba tan en tema de que es ágil, ¿no? No es hacer las cosas rápido y la realidad que es lo menos parecido a eso posible. Implica otro mindset, el mindset de esto que hablábamos al principio, ¿no? Hay que hay que probar, hay que fallar y hay que fallar rápido, cuanto antes, obtener de ese error toda la experiencia posible para poder iterar nuevamente y hacerlo de vuelta y hacerlo mejor, e ir entregando lo que todas estas métodos o metodologías ágiles te dicen que el foco es el valor que entregás. Sea un producto de software, nacieron un poco de la mano los productos de software, pero hoy se utiliza mucho para cualquier rama, ¿no? Sea para venta, sea para marketing. ¿Cuál es el valor que entregás a tu organización o a tu cliente final? Y eso es lo que importa. Todo lo demás, el esfuerzo que pusiste, no sé, cuánto lo vendiste, todo eso es secundario. Es importante, ¿no? Está claro que no hay que dejar de tenerlo presente y medirlo, pero si lo que entregamos no tiene valor, es esporádico. La persona que lo recibe lo va a usar un poco y después lo va a cambiar o va a buscar algo mejor. Parte de eso es a donde apuntan todas estas metodologías ágiles, toda esta mentalidad ágil. Y obviamente hay un montón de cuestiones a nivel técnica ya de llevar adelante este tipo de proyectos, de implementar este mindset, que van desde Scrum, Kanban. Estuve estudiando un poquito también de Management 3.0, que tiene que ver más con lo que es la parte de gestión y más personal, de llevar a las personas a comprender cómo trabajar en estos entornos, ¿no? En donde se hace mucho foco en lo que es la autonomía, mucho foco en eh, lo que es la maestría, la persona que se especialice, que sienta ese placer de que es un especialista en algo y que es algo que le gusta y que tiene propósito y que puede hacerlo por su cuenta. Eso es un poco a donde yo creo que tienen que ir las organizaciones a futuro, sobre todo después de esta pandemia, ¿no? Sí, yo creo que se va a dar mucho eso. Vale, buenísimo. La verdad que es muy interesante todo esto. Si tengo tiempo viendo esto del Management 3.0, del tema Agile, un poco lo que se intenta, no sé si lo sigue haciendo, lo que estamos haciendo los viernes con el equipo, estas metodologías, esta unión de experiencias. Así Sí, que, la Community of Practice es un ujú, ejemplo, que eso lo habíamos implementado como una práctica. Es justamente, sobre todo más en pandemia, ¿no? Estábamos todos separados, decir, che, somos todos, más o menos manejamos la misma tecnología, tenemos los mismos problemas, juntémonos una vez cada 15 días y hagamos una apuesta en común.
De ser posible, volquémoslo en algún lado, cosa que nos quede también en registro y que el día de mañana, si alguien tiene ese mismo problema, ya lo haya visto resuelto, sepa a quién contactar, sepa dónde buscarlo. Eso es un poco lo que hay que tratar de ir generando y no tanto el yo, sino el nosotros, ¿no? Dale, buenísimo. Bueno, la verdad que bastante interesante todo este recorrido que tuvimos con Javier, desde lo que fue su educación formal, a todos los retos diferentes que se presenta como gerente. Bueno, ya ahora sí, para cerrar, dame una recomendación, alguna app que utilices para organizarte. Esto creo que en tu caso es indispensable. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo te organizas tú en particular? ¿Usas el calendario? ¿Alguna app en particular de tus Ujú. tareas? Eh, el calendario sí, es fundamental, es básico. Eh, Últimamente estoy usando ClickUp, no sé si la conocían, pero visítenla, tiene una versión gratuita, digamos, un tier gratuito bastante bueno, para organizar tareas, para nada, asignarle tareas a otras personas, traquear las fechas de vencimiento, catalogarlas por el tipo de tarea, está muy piola. Como esas hay infinidad. No, yo no me caso con ninguna herramienta. Dale, buenísimo. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad que, Javi, muchas gracias por tu tiempo y todo lo que nos contaste acá. Dale, gracias a Nada, vos. para seguir aquí todo lo que son las entrevistas al canal, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima entrevista. Hasta pronto.